buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. En septiembre de 1909, apareció en el periódico de París llamado Le Gaulois la entrega inicial de un folletín titulado El fantasma de la ópera. Su autor, Gaston Leroux, que por entonces todavía no había abandonado su carrera periodística, confesaba en tinta impresa haber investigado una serie de extraños sucesos acontecidos en el Palacio Garnier, sede de la Ópera de París, y que su propósito en la novela era exponer el fruto de dichos acontecimientos paranormales. Durante los 5 meses posteriores a las entregas del diario Le Gaulois, los lectores quedaron atrapados por la historia de un fantasma que deambulaba entre bambalinas, causando la muerte a todo aquel que osara mirarle. Hoy les contaré la leyenda y la realidad sobre la mítica novela del fantasma de la ópera. El fantasma era en realidad un hombre atormentado cuyo rostro deformado de nacimiento le otorgaba el aspecto de una verdadera aparición. Leroux lo presenta como un genio de la arquitectura, la magia y la música, y a la vez como un cadáver viviente que había erigido sus dominios en los subsuelos de la ópera. La criatura se enamora de una joven soprano llamada Christine Day. Le da lecciones de canto y hace todo lo posible para mantenerla a su lado. Incluso llegó a raptarla para retenerla en su morada. A lo largo de la historia suceden escenas de emoción, trampas, caídas, muertes y venganzas. Finalmente, Eric, el nombre del protagonista, en un gesto de redención, deja marchar a Christine con su amor de la niñez, el vizconde Raoul de Chencay. En el epílogo de la novela, Leroux cuenta el final del fantasma. Cito: solo y desesperado, presa de sus frustraciones, pero habiendo sentido un atisbo del amor que tanto anhelaba, concluye su vida aislado del mundo exterior en el subsuelo del teatro de la ópera. Leroux fue un pionero de las novelas populares de misterio. En 1907, con El misterio de la habitación amarilla, inauguró una serie en torno al detective que proseguiría con el gran éxito de su anterior obra, hasta la década de 1920. El fantasma de la ópera cautivó igualmente a los lectores y muy pronto también a los espectadores, gracias a diversas adaptaciones cinematográficas, entre las que se destaca la de 1925, protagonizada por Lon Chaney, y, más recientemente, por un musical que ha alcanzado popularidades mundiales. Realidad y leyenda. Desde la primera entrega de la novela, Gaston Leroux afirma con vehemencia que lo que se iba a relatar en capítulos posteriores estaba basado en hechos reales. Sí, el fantasma de la ópera existió. En realidad, no fue como durante mucho tiempo se creyó, una inspiración de artistas o de supersticiones de directores. Y en efecto, junto con otras leyendas, la del fantasma de la ópera parte de elementos verídicos, con las que el autor francés esculpió una historia híbrida entre la realidad y la literatura. Una primera fuente de inspiración para la historia del fantasma la constituye el mismo edificio de la ópera, una iniciativa del emperador Napoleón III, quien quiso crear un templo de la música que se convertiría en un símbolo de su propio régimen. Al comenzar las obras, en 1862, un inesperado obstáculo emergió desde las profundidades. Un antiguo flujo de agua amenazaba la estabilidad de todo el edificio, que debería alzarse sobre terrenos pantanosos. Para asegurar los cimientos, el arquitecto Charles Garnier creó un lago artificial aislado por muros que debía de estabilizar el edificio y evitar filtraciones de agua. Entre esta gran cisterna, junto con el nivel del suelo, se edificaron 5 pisos de galerías subterráneas para evitar futuros derrumbes. Todo ello sugirió a Leroux la idea de que Eric había sido contratado por Garnier como ayudante y que el fantasma, durante el largo periodo de tiempo que se dilató la construcción del edificio, casi 15 años, trabajó en el diseño de su propia guardia, donde se refugiaría de la humanidad. En ese mismo espacio se sitúa la escena con la que se abre la novela y que se basa en un hecho real del que Leroux fue testigo. En 1907, un grupo de hombres encabezados por el director de la Sociedad Gramofónica de París, Alfred Clark, y el director de la ópera, Pierre Guilnard, se reunieron para llevar a cabo un encargo de índole casi secreto,
Clark había donado a la Academia Nacional de Música varias grabaciones de cantantes líricos de la ópera, siempre que primero mantuviera una condición: mantener aquellos discos sellados en los interiores de las urnas metálicas y no abrirlas hasta que hubieran transcurrido 100 años. Gillard optó por guardar ese tesoro en el subsuelo de la ópera, cerca del lago subterráneo artificial, un lugar protegido obviamente del sol y de las miradas curiosas. Que por cierto, en el 2007 se abrieron las cajas y las grabaciones se editaron en 3 sedes bajo el título Las urnas de la ópera. Lyrics recoge esta misma historia, añadiendo que, cuando los obreros comenzaron los trabajos para realizar una caja fuerte, en uno de los muros del subterráneo, la pared se derrumbó, dejando al descubierto una habitación completamente amueblada. Pero no solo era eso. En la cámara subterránea apareció un cuerpo en descomposición. Según Lyrics, la ópera quiso ocultar aquel insospechado descubrimiento y arrojó el cadáver a una fosa común. Pero el novelista quiso averiguar más y constató que la estructura ósea del cuerpo presentaba signos de malformación. Quienquiera que fuese, aseguraba, se había encerrado a sí mismo con la increíble y única intención de fallecer allí, solo y desamparado. En realidad, no se puede comprobar si se encontró algún esqueleto misterioso en los subsuelos de la Ópera de París. Sin embargo, lo que posteriormente se descubrió es que el cadáver correspondía a un commonard, es decir, a un participante de la Gran Insurrección Popular de París de 1871. En relación con este punto, el único hecho probado es que, durante el asedio de París por los prusianos en 1870, el edificio sirvió de refugio y almacén de munición y alimentos. Al igual como años después de la Comuna, en distintas partes de la ciudad seguían apareciendo restos de las miles de víctimas que participaron en dicha insurrección, como consecuencia de la represión de 1871. Un elemento en el que se mezcla también realidad y ficción es la protagonista femenina, Christine Day. Las semejanzas entre este personaje de ficción y una cantante de la época son más que evidentes. Al parecer, Lyrics se habría inspirado en la vida de Christina Nilsson para concebir a Day. Ambas habían nacido en Suecia, eran hijas de campesinos. Sus madres habían muerto siendo ellas muy pequeñas y acompañaron a sus padres de pueblo en pueblo, tocando el violín y cantando melodías populares. Cuando sus progenitores murieron, fueron adoptadas por mecenas, que no solo las cuidaron como a sus propias hijas, sino que les abrieron las puertas del mundo lírico en París. Finalmente, las dos contrajeron matrimonio con un hombre de la aristocracia. Pero, ¿quién era el fantasma? Llama la atención que en los años en que Lyrics escribía su novela, en París se hablase mucho de apariciones de fantasmas. Por ejemplo, en 1905, el fisiólogo Charles Richet, Premio Nobel de Medicina de 1913, causó sensación con un informe sobre ciertas apariciones de fantasmas en Argelia, con fotografías incluidas. Sin embargo, Lyrics permaneció ajeno a este tipo de creencias y en su novela, Eric no era realmente un fantasma, sino un hombre de carne y hueso que se servía del miedo de las personas para alimentar su propio ego y sed de venganza. Sin duda, esta novela fue un parteaguas en la literatura, que sinceramente desconocía que el escritor había tomado referencias de su vida diaria y de la realidad en la que vivimos. Ahora te pregunto, amigo, ¿crees que el fantasma de la ópera se basó realmente en un espíritu que vivía en los interiores del Gran Teatro de París? Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!